con el programa de la materia. Y vamos a ver, vamos a concluir con el de importancia biológica, social y económica. Recuerden que la vez pasada vimos a dos dominios y vimos a los protistas. Hoy vamos a concluir viendo al dominio eucaria, al cual pertenecen los hongos, plantas y animales, además de los protistas que vimos la clase pasada. Recuerden entonces que hay 3 dominios en los que se clasificaron a todos los seres que habitan, los seres vivos que habitan en nuestro planeta. Y pues estos son Bacteriarquea y Eucariota. Hoy vamos a ver a Eucaria y parte de los reinos que forman parte, y los reinos que forman parte de este dominio. Entonces, en Eucaria agrupamos a todos los organismos que tienen células que contienen a su vez núcleo. Recuerden que estos dos, arquea y bacteria, el material genético está disperso en la célula. Sin embargo, en este dominio, pues está en el delimitado por una membrana. Entonces se le llama núcleo verdadero. De ahí viene su nombre de los eucaria. Entonces, este dominio se divide en 4 reinos: Plantae, Protista, Animalia y Fungi. Y vamos a empezar entonces con el reino fungi. Y pues ustedes son partícipes de la importancia que tiene este reino, de hecho todos lo somos y de todos los reinos, porque de alguna manera participamos en ella. Por ejemplo, nosotros comemos hongos. Aquí tenemos a los champiñones y a las setas, que son los champiñones son del género Agaricus y las setas son del género Pleurotus. Y obviamente estos tienen importancia económica porque pues se comercializan, hay consumo, pero también representan un interés científico. Actualmente se estudian varias especies de hongos y seguramente lo han escuchado por ahí que incluso las ofrecen en suplementos alimenticios porque se han visto que tienen ciertas propiedades medicinales, algunas especies. Otro aspecto importante es que participan en la producción, por ejemplo, de alimentos o bebidas fermentadas. Y en este tenemos al género Saccharomyces, que son las levaduras. Entonces, las levaduras son hongos que son importantes para la producción de alimentos. Cuando nosotros comemos pan, lo que hace que la harina se esponje, pues es precisamente el dióxido de carbono, que surge como un gas, como parte del metabolismo de las levaduras. Ellos expulsan dióxido de carbono y son las burbujas que se forman en el pan, por ejemplo, que hacen que se esponje. También, por ejemplo, de los hongos se extraen antibióticos como la penicilina, que se produce a partir del género Penicillium. Y pues en general son organismos modelo, en investigación biológica. ¿Qué pasa con el reino de las plantas? Pues estamos prácticamente rodeados de plantas. Entonces, de las plantas nosotros obtenemos alimento, obtenemos fibras para vestir, obtenemos también medicamentos de las plantas medicinales y actualmente se está llevando a cabo mucho estudio con respecto a este aspecto de las plantas. Anteriormente en la medicina tradicional se dejó de utilizar luego que surgió como que la siguiente etapa de la medicina, pero en este momento se está regresando a estudiar las plantas medicinales. También los utilizamos como combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo o también el carbón. El carbón es el resultado de vegetación que se fue acumulando bajo sedimentos y que con calor y la presión de las capas del suelo,
Entonces se formó el carbón que lo utilizamos como combustible. Y por supuesto, su importancia biológica. A partir de que se dio el boom del desarrollo de las plantas, entonces el oxígeno se incrementó en la atmósfera y entonces todos los demás organismos que necesitaban de oxígeno para vivir, que son organismos aerobios, entonces se extendió. Las plantas fueron importantísimas para el desarrollo de toda la vida en el planeta, tal y como la conocemos. Y también porque la biomasa mundial está formada en gran proporción por las plantas. Estas son los productores, son la base de todas las cadenas alimenticias. Entonces, de ahí tiene su importancia ecológica. Si no existiesen las plantas, pues entonces los seres vivos que se alimentan de ellas y a su vez los que están más arriba en otro nivel trófico, pues tampoco podrían existir. También las plantas modifican los climas, son reguladores del clima y sujetan los suelos, evitan erosión. Entonces, esto es parte también de su importancia ecológica. Y en nuestro país existen aproximadamente 23.700 especies conocidas. Seguramente hay una gran cantidad que aún no se ha identificado. Y nuestro país es el de mayor diversidad ecológica en América Latina y el Caribe. En cuanto al reino animal, en cuanto a su importancia, nosotros la podemos ver como solo importancia como tal alimenticia, pero pues también se aprovechan otras materias primas en usos industriales. Y el reino animal, ¿ya se acuerdan cuando vimos las clasificaciones? El reino animal fue uno de los primeros en conocerse, porque recuerden que en un inicio solamente se agrupaban los organismos en plantas y animales. Entonces, los animales han sido de los primeros organismos en ser estudiados para comprender metabolismo, comprender también ciclos ecológicos. Pero también, por ejemplo, han tenido uso cultural, como aquí lo podemos ver. También como, bueno, ya mencionamos como uso alimenticio, medicinal. Este es un pangolín que se utiliza mucho en la medicina tradicional de Asia y África. Y como ya lo mencionamos, su importancia ecológica como productores en las cadenas alimenticias. Si estas plantas, les decía yo, no existieran o más bien como están actualmente en el momento perdiendo parte de las especies, entonces los niveles que dependen de ellas pues también se ven afectados. Y se altera como tal el equilibrio de los ecosistemas. Este equilibrio de los ecosistemas, en un ecosistema ustedes saben que habitan muchas especies, ¿no? Cohabitan. Entonces, de acuerdo a esta parte, vamos a ver dos términos, uno que se llama especies endémicas y otro que es especies en peligro de extinción. Entonces, las especies endémicas son aquellas que solo habitan en ciertas partes del territorio o en ciertas partes, bueno, hablando en específico de México, y están restringidas, por ejemplo, a islas, a montañas, a ríos, lagos, lagunas, específicamente. Este cuadro que ustedes ven está hecho por la Conavio. Y, por ejemplo, de los escarabajos, en México tenemos 13.195 especies y las endémicas son 2.564. Quiere decir que estas 2.564 especies solo se encuentran en nuestro país, en ningún otro lugar del planeta.
Por ejemplo, de aves, 125 especies son endémicas de nuestro país. En reptiles, y anfibios, nuestro país es muy diverso. Vean aquí que nosotros poseemos, por ejemplo, el 48.2% de anfibios que existen a nivel mundial. Solamente están aquí en el país, y el 57% en cuanto a los reptiles. Por ello es que a nuestro país se le considera megadiverso. Y, por ejemplo, de los mamíferos, de las 535 especies en México, especies que hay en México, 164 son endémicas. Es decir, que nosotros tenemos el 30.7%. Y las especies endémicas se ubican en nuestro país en ciertas áreas por las condiciones geográficas. Entonces, estas se concentran en la Sierra Madre Occidental, la planicie costera del Pacífico y la cuenca del Balsas. Sin embargo, estas especies endémicas, pues, como solamente se distribuyen en ciertos lugares, eso las hace que estén en riesgo. Actualmente hay una invasión del hábitat de todas las especies, y eso las hace que estén en peligro. Entonces, vamos a hablar del término de peligro de extinción. Las especies, esta es una categoría según la norma oficial mexicana de la Semarnat. Entonces, las especies en riesgo se agrupan en diferentes categorías, como ustedes lo pueden ver. Y son aquellas que sus poblaciones han ido disminuyendo, principalmente por la transformación de su hábitat, por la sobreexplotación, y todo eso lo hacemos nosotros como especie humana, por las interacciones igualmente con especies invasoras, como efectos de la contaminación, y entonces se agrupan en cierta categoría para que de ahí se les pueda proteger. Por esa razón es que se establecen áreas naturales protegidas, por ejemplo, o reservas. En México, entonces, se utilizan estas 4 categorías. Les decía yo, contenido en la norma 059, que es, por ejemplo, la probablemente extinta en medio silvestre, en peligro de extinción, amenazada y sujetas a protección especial. Vamos a hablar en específico de las especies que están en peligro de extinción. Quiere decir que en peligro de desaparecer completamente. Entonces, en peligro de extinción se considera que hay 471 especies en México, aunque recientemente ya están en más de 500 las especies en peligro de extinción. Entonces, estas especies son aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de su población ha disminuido drásticamente. Por lo tanto, pone en riesgo su viabilidad biológica, es decir, ya no se van a poder reproducir y entonces sus poblaciones pueden desaparecer, puede desaparecer la especie. Y lo que les comentaba, las causas básicamente son las mismas: destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. Entonces, según la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, a nivel mundial, ahorita lo comentamos en México hay más de 500 especies en peligro de extinción, pero a nivel mundial aproximadamente hay 5.200 especies. De estas especies, el 11% son aves, el 20% reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Entonces, son una gran proporción de especies que están en peligro de extinción. De hecho, a este periodo de tiempo actual se le está llamando que estamos viviendo nosotros la 6ª extinción, por la gran cantidad de especies que están en peligro. Y aquí está un listado de las especies que en específico están en peligro de extinción para nuestro país, como por ejemplo el ajolote. El ajolote, lo veíamos aquí, es un anfibio. Este es el ajolote.
el jaguar, lobo mexicano, oso negro, la vaquita marina. La vaquita marina actualmente se cree que solamente hay 20 ejemplares en todo el mundo. Y hay varios, tortuga caguama, el guacamayo rojo, que es esta especie. Esta especie sobre todo está en esta categoría porque se utiliza para venta. Entonces, una estrategia en lo que nosotros podemos colaborar es no comprar este tipo de especies. Para que un individuo de esa especie sobreviva y llegue a un comprador, a una casa donde solamente se utiliza como adorno, pues más o menos mueren 10 por cada individuo que puede llegar a salvo. Entonces, eso ha contribuido mucho a su extinción. Esta es la rana fisgona mayor y este es un pez, el picote tequila.